Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Historia y más, donde estaremos hablando sobre temas interesantes en torno a la historia mexicana, así como de la historia mundial. En este episodio hablaremos sobre otro de los enfrentamientos más importantes y destacados de las guerras médicas entre las ciudades-estado griegas y el gigante Imperio Persa, un conflicto que sucedió, para ser más específicos, durante la Segunda Guerra Médica. Nos referimos a la batalla de Termópilas, que fue un evento que formó parte de la campaña militar persa para vengarse del pueblo griego, después de su humillación en la batalla de Maratón, unos años atrás. Hoy veremos los sucesos que precedieron a esta batalla, la lucha de los dos bandos y las consecuencias para Grecia y el Imperio Persa. La guerra ha estado presente en el mundo desde la antigüedad y los motivos del estallido de estos conflictos varían mucho de aquellos en la actualidad. Este tipo de enfrentamientos se suscitaron debido al deseo de un pueblo de expandir su territorio, con el fin de obtener los recursos naturales que se encuentran en los lugares que quieren conquistar, o por erradicar alguna nación o pueblo que represente una amenaza para el dominio de otro pueblo mucho más grande o similar al de su enemigo. Este tipo de situación se presentó en las guerras médicas entre las ciudades-estado de la antigua Grecia y el Imperio Persa. Los orígenes de estos conflictos ocurren con la expansión del Imperio Persa durante el reinado de Ciro II el Grande, rey que anexó y sometió a los pueblos griegos de la región de Anatolia. Esto causó el descontento de estos pueblos, así como el enojo de los ciudadanos en la Grecia continental, por lo que en el año 499 a.C. se desata la revuelta jonia, liderada por Aristágoras, la cual resultó en un fracaso, por lo que los rebeldes griegos volvieron a caer a manos de los persas en el año 494 a.C. Como respuesta, el rey persa Darío I inició una campaña de venganza contra aquellas ciudades que intentaron rebelarse y aquellas que apoyaron la revuelta, siendo Atenas una de esas ciudades. Una de las expediciones fue la de Mardonio en el año 492 a.C., que terminó en la conquista de algunas regiones como Macedonia y Tracia, y en el posterior hundimiento de algunas de sus naves. Al año siguiente, el rey manda a otro conjunto de hombres para conquistar Atenas y Eretria. Esta expedición persa eventualmente acabaría con esta última ciudad en el año 490 a.C., y tras la destrucción de Eretria, los persas irían con todo contra Atenas. Los ciudadanos atenienses prepararon a sus mejores hoplitas y los mandaron hacia la llanura de Maratón, lugar donde desembarcaron las tropas persas y donde ocurrió un enfrentamiento llamado después de la ciudad de Maratón. La batalla culminó en una derrota del ejército persa, el cual era superior al ejército griego. Sin embargo, la guerra aún no había terminado, pues los persas se dirigieron hacia las costas de Atenas, ciudad que no tenía ninguna defensa hoplita. Los griegos llegaron a tiempo a la ciudad y los persas, al ver que eran demasiados los hombres que estaban dispuestos a defender su patria, decidieron no arriesgar a sus soldados por segunda ocasión y se retiraron a sus tierras, por lo que Atenas y sus aliados se convirtieron en los ganadores de la Primera Guerra Médica. El rey Darío, a pesar de haber sufrido una terrible humillación en Grecia, no se quedó estancado en esa derrota y empezó sus planes de venganza contra las ciudades-estado griegas que lo derrotaron. En el año 486 a.C., el rey persa ordenó aumentar los impuestos del imperio, para así obtener los fondos necesarios para reconstruir su ejército y partir hacia Grecia. Sin embargo, el rey fallece ese mismo año
y es sucedido por su hijo, Jerjes I, quien en un principio no quiso realizar un intento de invasión a Grecia, pero con el paso del tiempo cambiaría su pensar y continuaría el sueño frustrado de su padre. En el año 484 a.C., los griegos se percataron que los persas estaban planeando invadirlos, pues empezaron a construir nuevos barcos para transportar a sus soldados y atacarlos. Por fortuna, alrededor de esta fecha, los griegos descubrieron un yacimiento de plata en el Aurión, al sureste de la región del Ática, la cual les brindaría recursos económicos para hacer frente a sus enemigos en la inminente Segunda Guerra Médica. Los griegos decidieron invertir el dinero obtenido con las minas en la construcción de trirremes, los cuales estarían a cargo del general Temístocles. En el año 481 a.C., el rey persa exigió el pago de tributos de los griegos, mandando a mensajeros a las ciudades de Grecia para que sus pueblos cumplieran las demandas del rey. Sin embargo, algunos mensajeros no tuvieron suerte, pues muchas ciudades griegas se rehusaron a aceptar esta exigencia del rey Jerjes, por lo que formaron una alianza liderada por las ciudades de Atenas y Esparta, conocida como la Liga Panhelénica. Los persas iniciaron sus despliegues hacia Europa, haciendo un puente de barcas en el estrecho de los Dardanelos, el cual cortó el tiempo de viaje entre el continente europeo y asiático, pues el viaje en Bizancio, actual Estambul, tardaría un poco más. Luego, el rey estableció puestos comerciales por donde iban cruzando sus hombres para que se pudieran reabastecer durante su travesía hacia Grecia. De esta manera, las tropas invasoras pudieron llegar rápidamente a las regiones de Macedonia y Tracia con el fin de enfrentarse y someter a los griegos lo más pronto posible. Esta situación crítica estaba ocurriendo durante la festividad religiosa espartana de las Carneas, una celebración que restringía a los espartanos de realizar cualquier actividad militar, incluyendo la guerra. Esto fue un obstáculo para el rey de Esparta, Leónidas, pues si no actuaban ya, la ciudad estaría perdida, así como toda Grecia. Por lo que consultó al oráculo de Delfos para saber si podía iniciar la guerra con los persas, petición negada por el oráculo. Por otro lado, Leónidas tampoco quería arriesgarse a mandar todo su ejército hacia la batalla, pues si Esparta quedaba desprotegida, los ilotas, que eran los esclavos de la ciudad, aprovecharían para rebelarse en contra de sus amos, y la ciudad estaría en graves problemas. El rey se le ocurrió la idea de mandar solamente a 300 soldados espartanos en una fuerza expedicionaria en un intento de parar a los persas de invadir sus tierras. Los griegos inicialmente planearon pelear contra los persas en el valle de Tempe, en la región de Tesalia, al sur de Macedonia, y realizar la táctica militar utilizada en la batalla de Maratón 10 años atrás, pero este plan fue desechado, pues los persas encontraron una manera de evadir el valle. La nueva localización escogida fue Termópilas, siendo esta una idea de Temístocles, pues se localizaba justo en la ruta meridional que los persas querían cruzar para llegar a Grecia, pero el lugar no era cualquier cosa, pues era un paso estrecho de 15 metros de ancho, lo cual beneficiaba a los griegos. Además de este tentativo enfrentamiento, los atenienses estaban preparando sus tropas marítimas en Artemisio, para así bloquear el paso de las tropas persas hacia el sur y hacia Termópilas, al este, pues si no se protegían estas regiones, los persas atacarían las ciudades griegas por mar y por tierra. A los espartanos se les unieron más hoplitas de toda Grecia, siendo alrededor de 7.000 los soldados adicionales que se presentaron para pelear por sus tierras. Por otro lado, los persas los estaban superando en esa cantidad, pues cerca de 180.000 soldados fueron a luchar contra sus enemigos griegos. La batalla de Termópilas estaba a punto de iniciar, pero solo era cuestión de tiempo para que el combate se diera entre los griegos y persas.
La batalla de Termópilas, después de 10 años de una sequía bélica entre las ciudades-estados de Grecia y el Imperio Persa, se dio entre estos dos bandos en agosto o septiembre del año 480 a.C., siendo los griegos liderados por el rey espartano Leónidas, los cuales tuvieron el control de entre 5.200 y 11.200 hombres, mientras que los persas estaban comandados por el rey Jerjes y el general Mardonio. Existe cierto debate sobre el número exacto de soldados persas que pelearon en la batalla, pues algunas fuentes históricas de la época exageran la cantidad de soldados persas que lucharon en el conflicto. Ejemplo de esto es el de Heródoto, quien afirmó que alrededor de 2.5 millones de soldados persas estaban del lado de su rey, pero es muy posible que este número sea demasiado exagerado, por lo que se estima que en realidad hubo entre 70.000 y 250.000 hombres en la batalla. Cuando los dos ejércitos arribaron al campo de batalla, el rey persa dudó si las tropas griegas que observó eran todas las que habían llegado para luchar, por lo que decidió esperar hasta que llegaran más, y así darles un mensaje a sus enemigos de rendirse sin ni siquiera realizar algún movimiento, pues los superaban en cantidad. Los días pasaron y no se suscitaba ningún enfrentamiento, pero Leónidas se enteró de información importante. Se descubrió un pasaje montañoso secreto que rodeaba el camino de Termópilas, por lo que ordenó mandar a 1.000 hombres fócidas a este lugar, pues si los persas se enteraban de su existencia, la batalla y la hegemonía griega estaría perdida. Durante el tiempo de espera para la batalla, los persas ofrecieron a los griegos libertad y mejores tierras, con la condición de que los obedecieran, pero los griegos se rehusaron. Luego, las tropas del rey Jerjes se pusieron en un modo más estricto y serio, y les dieron un ultimátum de dejar las armas. Ante esto, el rey espartano respondió a las advertencias persas, diciendo: «Ven y tómalas». De esta forma, 5 días después de la llegada de los persas a Termópilas, la batalla inició. El primer día de la batalla consistió en el envío persa de varias tropas de 10.000 hombres medos, que batallaron mucho para combatir a los griegos, pues el camino donde lucharon era demasiado pequeño, algo que aventajó a los griegos, pues estos últimos estaban combatiéndolos detrás de una pared que ellos mismos habían hecho y que los protegía de sus contrincantes. Durante cada intermedio entre una ola de soldados persas y otra, Leónidas ordenaba el descanso de la falange al frente de la batalla y el envío de otra. Al ver que se perdían muchos soldados, el rey persa envió a sus mejores tropas, los inmortales, los cuales eran un conjunto de soldados que cada vez que uno de ellos moría, era herido o simplemente no podía pelear, era reemplazado por otro en su lugar, manteniendo el número de soldados intacto. Los griegos, al enfrentarse con este grupo de soldados, simularon una retirada, y cuando los inmortales estaban distraídos pensando que sus enemigos habían perdido, los griegos se reorganizaron rápidamente y atacaron con todas sus fuerzas, y como consecuencia, esta fuerza fue derrotada. Ese día hubo muchas bajas persas, y aunque los griegos también sufrieron algunas bajas, no se vieron tan afectados por esto. En el segundo día de combate, las cosas no fueron del todo distintas, pues Jerjes, creyendo que sus enemigos se habían debilitado, siguió enviando olas de 10.000 hombres contra ellos. Pese a eso, sufrió muchas bajas, y en esta ocasión, los griegos perdieron más hombres que el día anterior. Mientras tanto, ocurrió un evento que cambiaría el transcurso de la batalla, así como el de la guerra, pues un griego llamado Efialtes traicionó a su pueblo, revelando a los persas el camino secreto detrás de la montaña que los llevaría a una victoria inevitable. Jerjes envió un grupo de inmortales a explorar este camino, el cual permitiría atacar a los griegos desde atrás y por el frente. Cuando los persas atravesaron el camino en la madrugada del tercer día, se enfrentaron con algunos locrios que estaban defendiendo el sitio,
Eventualmente fueron derrotados, y aquellos que quedaron vivos corrieron a avisarle a Leónidas que el lugar había sido descubierto por sus enemigos. La batalla estaba perdida, y ahora el rey tenía dos opciones: quedarse y morir o escapar. Leónidas le informó a sus hombres que se retiraran del campo de batalla y dijo que se quedaría con los 300 hombres espartanos a defender el paso estrecho. A estos se les unieron entre 400 y 700 tebanos y 700 tespianos. El rey espartano tomó esta decisión con el objetivo de proteger a sus aliados griegos, porque de otra forma todo el ejército hubiera sido destruido. En el tercer día de combate, Jerjes dio tiempo para que los inmortales cruzaran el camino e ir por el resto de sus enemigos. Luego, los espartanos y sus aliados se retiraron a una colina cercana para tener más espacio en el que combatir. Así inició la última fase de la pelea, y los persas, después de 2 días, tenían la delantera en este combate, y con el paso del tiempo los griegos se fueron cansando, y además sus armas se destruyeron, por lo que se vieron forzados a usar sus manos y sus bocas como armas en contra de los persas. Finalmente, una ola de flechas persas terminaron con el resto de la formación espartana. Todos los hombres que se quedaron a defender el sitio, incluyendo Leónidas, murieron, y de esta manera los persas se alzaron con la victoria. Pero todavía faltaban cosas que terminar. El enfrentamiento en Termópilas dejó muchas muertes para los dos bandos, siendo los persas los que sufrieron el mayor número de decesos. Según Heródoto, alrededor de 20.000 persas murieron a manos de los griegos, mientras que la cantidad de griegos aliados no se sabe con exactitud, pero se estima que fueron entre 2.000 y 4.000 soldados los fallecidos en Termópilas. Tras la derrota de los griegos, los atenienses combatiendo en la batalla de Artemisio recibieron palabra de que sus compañeros fueron destrozados por sus enemigos y decidieron ir hacia el sur una vez culminada la batalla en el mar, para así enfrentarse a los persas antes de que fuera tarde. Los persas, por otro lado, no tenían ningún obstáculo en su camino y se dirigieron al sur, rumbo a Atenas, para culminar el plan de venganza que habían estado planeando por más de 10 años. Cuando la noticia de la derrota en Termópilas llegó a los oídos de los ciudadanos atenienses, estos empezaron a evacuar la ciudad antes de que arribaran los persas. Poco después, estos llegarían al lugar y arrasarían con todo, saqueando, destruyendo e incendiando el patrimonio cultural, social, político, económico y militar de una de las ciudades-estado más poderosas de la Grecia continental. Por fortuna, muchos de los refugiados y militares se fueron hacia el istmo de Corinto hasta que la amenaza persa fuera dispersada. El cuerpo de Leónidas no fue recuperado hasta unas semanas después de la pelea y fue traído de vuelta a Esparta para ser finalmente sepultado. Es y fue considerado como un héroe, título que también fue otorgado a los 300 espartanos que intentaron defender su tierra, sus familias, vecinos, amigos y compañeros, así como el resto de las ciudades vecinas de la amenaza persa. Muchos aún recuerdan el heroísmo de Leónidas en la actualidad, algo que hace que esta batalla sea una de las más reconocidas de la historia militar. La guerra todavía no acababa, y los griegos no verían caer su hegemonía de la misma forma en la que arrojaron a varios diplomáticos persas años atrás en un pozo oscuro, por lo que se reorganizaron y se prepararon para el siguiente combate, la batalla de Salamina, evento que decidiría el destino de Grecia y la Segunda Guerra Médica. Este podcast fue escrito y producido por Diego García Cantú en el mes de julio de 2021. No olviden darle like a este video y suscríbanse para traerles más contenido como este. Nos vemos en el siguiente episodio.